Hola chicos, buenos días. El día de hoy, martes 1 de septiembre, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de castellano las reglas de la comunicación. ¿Ustedes sabían que para comunicarse hay unas reglas y que son sumamente importantes para que las otras personas nos puedan entender y poder entablar una buena conversación? Claro que sí, hay unas reglas. Las reglas de comunicación son una serie de pautas de comportamiento que permiten un proceso de comunicación adecuado entre las personas. En un proceso comunicativo, el receptor, que ya ustedes saben quién es el receptor, ¿cierto? Es el que recibe el mensaje, debe, muy atentos a esto por favor, observar a la persona que le está hablando, estar atento al contenido del mensaje, mirar los gestos que acompañan el mensaje, pedir más información o aclaraciones cuando sea necesario. Estas pautas muchas veces se les dan en el salón de clases, ¿cierto? Cuando a ustedes se les está explicando un tema, que se les pide que presten atención, que escuchen atentamente, que si tienen dudas, que hagan preguntas, ¿cierto? Entonces, muy atentos a esas reglas, ¿listo? Entre tanto, el emisor, ¿saben quién es el emisor, cierto? Sí, señores, el que envía el mensaje debe asegurarse de que su mensaje sea comprendido, ¿cierto? Entonces, que la profesora o la persona a quien les está hablando debe enviar un mensaje que sea comprendido, ¿cierto? Prestar atención a lo que comunican los gestos del receptor, usar un tono de voz adecuado para la situación, buscar el canal adecuado para transmitir el mensaje. El emisor y el receptor deben seguir estas reglas, muy atentos. Recuerden, ahorita son los dos. Respetar los turnos de conversación, ¿cierto? Entonces, cuando está hablando una persona, le prestamos atención. Cuando nos llega el turno a nosotros de hablar, ahí sí podemos hablar, ¿cierto? Pero no ir a interrumpir a esa persona porque es de mala educación, ¿cierto? Entonces, primero escuchamos, luego intervenimos, pedimos la palabra e intervenimos. Entonces, muy importante eso, ¿listo, chicos? Porque ustedes van a pasar a un colegio, a un grado ya superior, tienen que tener muy en cuenta estas reglas cuando las vayan a necesitar y a utilizar, que es constantemente, ¿cierto? Tanto en nuestro hogar, en nuestra casa, como en el colegio, ¿cierto? Muchas veces nuestros papás nos están dando alguna información, nos están diciendo cositas y no les prestamos atención y no hacemos caso. Entonces estamos fallando en las reglas de la comunicación. Es muy importante escuchar, ¿cierto? Y hacer caso. Entonces, y si no estamos de acuerdo muchas veces con algunas cosas, entonces podemos hablar, ¿cierto? Y que la otra persona también nos escuche. Entonces, muy atentos a esto. ¿Cuáles son las reglas que deben tener el emisor y el receptor? Respetar los turnos de conversación. No distraerse en otras actividades como por ejemplo mirar el celular, cosa que está pasando actualmente, ¿cierto? Muchas veces se les está hablando a los padres, a los niños y por estar pegaditos del celular no prestan atención, ¿cierto? Y al momento de hacerles preguntas o de indagar en ellos, no saben nada, ¿cierto? Porque están en otra cosa y no le están prestando atención a la persona, ¿cierto? No acompañar con gestos agresivos el acto de habla o de escucha. Cada vez que estemos hablando debemos de hacerlo de una forma tranquila, moderada, ¿cierto? De buen genio. No hablarlo a los gritos, ni peleando, porque eso no genera una buena conversación, ¿cierto? Entonces, muy importante con esa regla. ¿Listo, chicos? Ahora van a desarrollar la página 185 de nuestra cartilla. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar otro tema muy importante, que es la interacción social. La biblioteca, el salón de clase y el patio de juegos son lugares en los que las personas deben actuar de manera diferente, pues cada uno tiene sus propias normas de conducta. La interacción social se da en espacios públicos en los que las personas se encuentran. Para lograr una convivencia pacífica es importante respetar las normas. Oiga, en todos lados hay unas normas, ¿cierto? Unas reglas, que es importante que cada uno las sepamos utilizar y hagamos caso a ellas, ¿cierto? Normas de conducta en la biblioteca.
Guarda silencio en las áreas que así lo pidan. Muchas veces hay personas que no saben, ¿cierto? Y van a las bibliotecas a hablar, a gritar, cosa que no está permitido allí. Porque ¿qué se hace en una biblioteca? Ir a leer, ¿cierto? Y ir a investigar. Entonces es muy importante tener en cuenta que en una biblioteca hay que hacer silencio, ¿cierto? Para que la gente se concentre mejor y pueda entender lo que está haciendo, ¿cierto? Porque si uno va a hablar, a charlar, les vamos a quitar completamente la concentración que tienen, ¿cierto? Entonces, muy importante ese punto. Respeta las normas respecto a la disposición de los libros usados. Cuando nos prestan los libros, tenemos que devolverlos, ¿cierto? O cuando ya están usados, también entregarlos como estaban, ¿cierto? No dañarlos. Entregarlos en buen estado, como nos los han prestado, ¿cierto? Cuando sea necesario hablar, hazlo en voz baja. Cuando necesites hablar, tienen que hacerlo en voz baja, ¿cierto? ¿Para qué? Para lo que ya les decía anteriormente, ¿cierto? En el salón de clase, muy importante que lo tengan en cuenta, como ya les he dicho a ustedes, que pasan a un colegio más grande, con más distracciones, porque van a tener muchas más cosas. Entonces es importante que en el salón de clases ustedes tengan estas reglas. No distraigas a tus compañeros de sus tareas. Si ves a tu compañero escribiendo, estudiando juicioso, no lo distraigas, porque le vas a quitar la atención de lo importante para muchas veces cosas que no son importantes, ¿cierto? Entonces, a la persona que está haciendo la tarea, dejarlo hacer su trabajo, ¿cierto? Para que salga bien, para que presente buenas cosas, ¿cierto? Trata a tus compañeros respetuosamente. Cuando vayan a los colegios, tratarlos con respeto, ¿cierto? Nada de sobrenombres, nada de insultos, nada de groserías. Todos tenemos que tener respeto, ¿cierto? Entonces, siendo respetuosos. Yo sé que ustedes son unos niños con muchos valores y uno de esos es el respeto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes van a ir a demostrar a otros colegios, que se les educó con mucho respeto, ¿cierto? Que son unos niños muy educados y muy tolerantes, ¿cierto? Habla solamente cuando tu profesor lo permita. Muchas veces cuando estamos en las clases se escucha mucho ruido, ¿cierto? Lo que hacíamos a veces en el salón de clase. Y la profesora habla y tiene que hablar más fuerte, gritar muchas veces y la voz se va desgastando, ¿cierto? Entonces, muy importante hacer silencio cuando la profesora o el profesor esté explicando el tema, para así también entender y tener claro de lo que se está trabajando, porque muchas veces se les da el tema, se les habla, se les explica y al momento de preguntarles no saben nada, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos al colegio? Muchas veces a no aprender nada. Entonces, por eso es importante prestar atención a lo que el profesor nos está diciendo, nos está explicando, porque son cosas importantes, ¿cierto? Que nos van a servir en nuestra vida, en nuestro futuro. Entonces, esas son las reglas muy importantes en un salón de clase. Respeta los turnos y habla con un tono de voz adecuado cuando participes en debates y mesas redondas. Respetar los turnos, otra cosita muy importante, ¿cierto? Recuerdan que yo les decía, levanten la mano si tienen dudas o inquietudes. Eso es importante para que no se forme, como se dice coloquialmente, una algarabía, ¿cierto? Entonces es importante que pidan el turno y al momento de que esa persona está hablando, la escuchamos, ¿cierto? Porque es una regla, la escuchamos y si tenemos una duda o si queremos intervenir también, levantamos nuestra mano y pedimos nuestro turno, ¿cierto? Para toda ocasión es esto. Cuando la profesora está explicando algo y no entendamos, entonces, profe, yo quiero intervenir, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Listo? Pero no hablar y gritar porque así no se va a entender. Se va a distorsionar, se va a escuchar feo, ¿cierto, chicos? Entonces, muy importante todas estas normas, estas reglas, ¿listo? Otra norma de conducta, en lugares públicos como en los parques y en las canchas. Habla con otros niños usando un tono de voz adecuado, no hablando con insultos, con groserías, ¿cierto? Porque eso se ve mal.
hablando de una manera adecuada, no gritando, no peleando, ¿cierto? Porque estamos en un lugar, un espacio público donde vamos es a divertirnos, a jugar, ¿cierto? A pasarla chévere, como se dice. Entonces allá debemos de utilizar un tono de voz adecuado con los demás compañeros, con los demás niños. Llega a acuerdos que convengan a todos a la hora de pactar reglas de juego. Muchas veces cuando van a jugar, estamos jugando, no estamos de acuerdo con algo, ¿cierto? Entonces debemos hablarlo, debemos pactarlo. No, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Cambiemos esta forma, juguemos de esta otra manera, pero nunca discutiendo. Todo se logra así, hablando. Entonces, esas normas son muy importantes. Hablar siempre, no pelear. Entonces, muchas veces, porque no nos gusta el juego, nos disgustamos con nuestros compañeros y, yo no juego, yo me voy. No, debemos hablar. No, miren, yo no estoy de acuerdo con esto, cambiemos esta forma. Si todo el mundo tuviera esas normas claras, no habrían conflictos. Todo se viviría tranquilo, en paz, ¿cierto? Sin discusiones, sin peleas, porque todos llegaríamos a un consenso, ¿cierto? Si tú no estás de acuerdo, yo trato de ayudarte, de ponernos de acuerdo, ¿cierto? Que sea un acuerdo mutuo. Entonces, si vamos a jugar a la lleva y yo no quiero jugar, juguemos otro juego, listo, hagámoslo. Pero vamos a divertirnos, ¿cierto? A disfrutar nuestro juego, a disfrutar nuestro espacio, a disfrutar nuestro tiempo libre, porque no todo el tiempo lo vamos a tener en juego, ¿cierto? Vamos a tener tiempo también para estudiar, para estar en la casa. Entonces es importante valorar y disfrutar todos estos tiempos de juego libre, teniendo en cuenta las normas, ¿cierto? Respetando a nuestros compañeritos, no peleando, no disgustándonos por cosas que muchas veces no vale la pena. Siempre es importante llegar a acuerdos, podernos tratar con cariño, con aprecio, ¿cierto? Entonces, este es el tema del día de hoy, chicos. Recuerden trabajar la página 187 de la cartilla. Bueno, si tienen alguna duda, me la pueden hacer.